Yo sé. Si necesitan decir Oh, algo, Dios por mío, favor, se oye pueden feísimo. abrir el micrófono, si no, si se puede cerrar para que se escuche bien. Muchas gracias. Yofi. Entonces, ahora vamos a empezar. Eh, Nosotros terminamos el tema recién de Shabbat y quería estudiar algo que otro tipo de leyes que también nos pueden ayudar en el camino nuestro de la emuná, de acercarnos a Dios, si Dios quiere. Y una de las leyes muy importantes que nosotros tenemos es las leyes de Teshuvah, que es una mitzvah, como todos conocen, hacer Teshuvah. Y dicen los sabios que antes de que Dios creó el mundo, ya estaba la mitzvah de la Teshuvah. ¿Por qué? Porque hasta que el hombre realmente adquiere sabiduría y se va por el camino de Dios que Dios quiere de nosotros, puede tomar realmente mucho tiempo. Entonces, y entre medio él puede hacer muchos errores. Entonces, Dios que nos creó y conoce nuestro instinto interno, nuestras tentaciones grandes, Él sabe que es muy posible que nos equivoquemos. Entonces nos dio la posibilidad de hacer chubá, de arreglar, de retornar, de volver. Entonces, este regalo increíble que Dios nos dio es la medicina para nuestra alma. Si nos equivocamos, podemos arreglar todo. Y como vamos a ver más adelante, hay dos tipos de chuva, de retornar. Eh, por favor, si alguien tiene el micrófono abierto y quiere preguntar, con mucha alegría. Si no, si lo puede cerrar para que no se escuchen otras voces. Entonces, hay una chuva que es por temor. La chuva por temor es, uno no quiere tener sufrimiento. Y tenemos que saber que como Dios, cada cosa buena, por pequeña que sea, te da la recompensa. También por una cosa negativa que tú hiciste, hay que tomar responsabilidad y hay que a veces uno puede recibir cosas difíciles, duras. Entonces cuando una persona se da cuenta de esta verdad, que es algo real y verdadero, él hace chuba y retorna al buen camino por temor. Dicen los sabios que una persona que hace chuba por temor, se le borran todos sus pecados. Pero hay una chubá, como muchos conocen seguro, que es la chubá de retorno a Dios por amor. Y ese retorno, las cosas negativas de él, cuando él retorna por amor a Dios, entonces, entonces todas las cosas negativas se les vuelven positivas. Entonces, seguro que el ideal de nosotros es tratar, como va a mostrar el Rambam en el último capítulo, qué es lo que es la chubá por Vaya, amor. jala, Y ese es jala, el jala, nivel jala. más alto que tenemos que tratar de llegar. Entonces acabamos de salir de Tisha B'Av, acabamos de terminar Tisha B'Av, ayunamos, pero la pregunta es, ¿en qué avanzamos? Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que el hombre, cuando dicen los sabios, dice Rabuna, una persona que pecó una vez, dos veces, tres veces, se le hizo permitido. Y preguntan los sabios, ¿cómo se le hizo permitido? Sí, él perdió ya la sensibilidad a esto. Y él ahora va a seguir pecando sin darse cuenta. Entonces, nosotros en este tiempo que se destruyó el templo, hay, estamos hablando todo el tiempo de amor al prójimo, sí, pero es cuidar la Torah entera, porque en el primer templo se destruyó por otros pecados. Y, y uno de los pecados es odio al prójimo. Y nosotros tenemos que ver cómo limpiar ese pecado y no volver a él y hacer retornar a Dios con todo el corazón. Entonces, con estas leyes de Chubá que Dios dio al mundo, al pueblo, en verdad en Yom Kippur, no sé si ustedes se acuerdan, en el rezo de la tarde de Yom Kippur, se lee la parte de la Biblia de Yoná,
que él es enviado para que haga el pueblo de Ashur, Chuva. Porque todos los pueblos tienen que, ¿cómo se llama?, que rectificar el camino. Y ellos estaban con una amenaza grande de recibir un castigo y destruir ese pueblo. Y todos hicieron chuvá y se perdonó. Entonces esto no es solo para el pueblo de Israel, sino para todos los pueblos. Esta mitzvah de chuvá que tenemos que hacer, que Dios da oportunidad a personas de arreglar su camino, de hacer partir de una hoja nueva. Como vamos a ver acá con el Rambam, puede ser que una persona pecó años y de repente decide cambiar, se le borra todo lo que hizo hasta ahora. Entonces una cosa es un regalo infinito que Dios nos dio, entonces hay que conocer, tiene leyes. ¿Y quién más grande que Maimónides, que el Rambam, para enseñarnos? Cada vez que uno puede estudiar un libro de Rambam, era un sabio increíble. Era un sabio que no tiene, de lo más grande, hasta que dice, hay una frase muy conocida que se dice, desde Moisés hasta Moisés no hubo como Moisés. Hasta ese punto, ¿pueden imaginarse? Entonces acá tenemos el agrado de Besrat Hashem de escuchar las palabras del Rambam frente a nosotros acá, cuando leamos. El Rambam, que tú puedas encontrar una persona, como dijimos alguna vez, que es un sabio increíble en la Torah. ¿Pero en qué es la Torah? Hay muchos temas en la Torah. En fe, en pensamiento, en Talmud, en leyes. Pero uno que domina todos los temas es muy difícil de encontrar. Y el Rambam escribió en todos los temas. Y aparte que sea una persona que en la vida normal está ocupado también, que tiene tiempo para la vida normal como un médico y que pueda también estar ocupado de medicina y escribir libros como lo hizo el Rambam en su época, que fue el doctor del sultán, que tenía que ser algo muy especial para llegar a eso también. Y que fue un filósofo increíble también. Entonces, cuando uno encuentra una persona así, de una humildad tremenda como era el Rambam, de una grandeza espiritual tremenda, que también era el jefe de la comunidad. Decían que cuando él llegaba a la casa, de vuelta del trabajo todo el día, lo esperaba una fila de gente pobre que necesitaba que un doctor los vea, y él lo atendía. Y en Shabbat ya no tenía más fuerza y daba un shiur recostado porque no tenía fuerza para pararse. Y él era el jefe de la comunidad, estaba pensando en todas las cosas que están pasando en la comunidad. Entonces, alguien de tanta grandeza como el Rambam es un regalo de Dios que lo tenemos. Que Dios manda a sus tzadikim para poder guiar al pueblo. Hay lo que se llama genio, pero hay un genio de su generación y hay un genio de generaciones. El Rambam Maimónides era el genio de generaciones. Aunque este libro, lo que vamos a leer nosotros, si Dios quiere, las leyes de Chuvá, generalmente las leyes son cosas prácticas, cómo actuar, sin todo el pensamiento que hay detrás de todo esto. Pero aquí vamos a encontrar también en el Rambam, en estas leyes, muchas cosas que tienen de pensamiento, de la visión, cómo el pueblo judío ve la Chuvá. Entonces yo creo que sí, si Dios quiere, nos va a poder ayudar mucho, no solo como una preparación para los días tremendos que se acercan, que son Rosh Hashanah y Yom Kippur, sino para toda nuestra vida. Es increíble que nosotros sabemos que nosotros rezamos 3 veces al día. Y en cada tefilá hacemos chuva. En cada tefilá, ¿pueden creerlo? En cada tefilá, chuva. Hay una bendición que es pedir perdón a Dios por lo que hemos hecho. O sea, la posibilidad de hacer un pecado es tan grande. El alma que tenemos, un alma divina y un alma animal, el alma animal empuja con tanta fuerza hacia allá que nos va a costar tiempo realmente aprender a dominarla, aprender a frenarla, aprender a cuidarnos. Y un pecado realmente algo gravísimo. Entonces nosotros tenemos que, ¿cómo se llama? Cuidarnos y hacer chupá diariamente.
Entonces, eso es más o menos lo que yo puedo decir. Bienvenidos a todos. Hay gente nueva que pidió o que ofrecimos entrar porque es un tema nuevo importante para mucha gente. Y aparte está la gente que está estudiando constantemente. Bienvenida para todas. Este grupo también es importante de preguntar porque así nos podemos conocer más y como dijimos varias veces, para si algún día una persona quiere llegar para allá, para acá, puede ser más fácil de esta forma. No sé si alguien quiere preguntar algo antes de empezar con las leyes de Chuvá. ¿Alguien quisiera preguntar algo o podemos empezar? No, Raf. Está todo claro, muy bien. Eh, Rabino, yo como comentario, sí, perdón, sí, sí estaba escuchando un, es como un psicólogo en el cual él decía, él es de Japón, ya. y él decía que cuando iba a la escuela, había otros alumnos, entonces a él lo regañaban por no hacer sus deberes, pero a los otros había 3 que no los regañaban. Ujú, Entonces un día dice que se le hizo fácil no hacerle caso a los maestros, porque los demás no le hacían caso. Entonces él se le hizo fácil y agarró y se dio la vuelta. Entonces el maestro le empezó a regañar mucho más y a decirle cosas y ya después él dijo, pero ¿por qué a mí? Si los demás no hacen caso, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí sí me están regañando y a los demás no? Y entonces el maestro le dijo, mira, ve, a esos 3 ellos no hacen caso, ya estamos perdidos, ya los perdimos, ya no hay ocasión, ya no hay por esperanza. qué decirles, sí, Ya. porque ya no hacen caso, pero tú estás faltando a esta primera vez. Haz caso porque eres una persona que sabe y que entiende. Entonces es ahí donde él tuvo la conciencia de poder decir, voy a seguir trabajando en mí mismo. Y creo que esto, lo que usted nos dice, me acordé de esto. Muchas gracias, Rabina. Ahora, por lo que usted dijo, yo me acordé también de otra cosa. Dicen los sabios que al que Dios quiere, lo critica, le da un dolor, lo despierta, a veces le da un remesón. ¿Por qué? Porque es muy parecido a lo que usted dijo. Cuando una persona, tú tienes a una persona que ve en la calle que está haciendo algo negativo, tú le vas a ir a criticar, le vas a decir algo. ¿Qué le puedes decir a él? Te va a escuchar. Pero si tu hijo hace algo negativo, tú sí lo vas a criticar. Y a veces duro. ¿Por qué? Porque tú lo quieres, porque te importa de él, porque él te duele que él esté equivocándose, porque es tan cercano a ti, al revés. Por eso yo lo voy a criticar. Tengo que aprender cómo criticar eso, sí, seguro. Pero seguro que eso es muy parecido a lo que usted dice también. Cuando una persona todavía tiene esperanza y tú lo quieres todavía, tú no vas a permitir que él se vaya por un camino que lo va a hacer perderse. Te duele tremendamente, tú vas a hacer algo. Entonces, así explican los sabios que cuando nos llega algún dolor de Dios, no es por venganza, si Dios no lo quiera, sino es para despertarnos, porque Él, por querernos a nosotros, le importa que Dios no lo quiera que nos perdamos. Entonces, algo parecido a eso también. Hay una cosa que tal vez antes de empezar también, un secreto acá. Nosotros estamos estudiando después, más tarde, Mesilat Yesharim. Mesilat Yesharim es el camino como acercarnos a Dios, cómo llegar a Dios. Y el retorno es llegar a Dios. En verdad, el apego a Dios, dicen los sabios, hay un secreto que se llama anesirá. Anesirá es el corte, la separación. El hombre nació cuando Dios lo creó, pegado con su esposa. Dios lo separa y ahora le dice, el hombre debe dejar a su padre y a su madre. Ellos tienen su vida y tú tienes que apegarte a tu esposa. Y preguntan los sabios, pero si ya estamos apegados, ¿para qué nos separaste para después apegarnos? Yo quiero que tú lo hagas con tu esfuerzo. Eso es lo que vale al final.
tú vas a recibir la recompensa infinita por tu esfuerzo, no por regalo. Nosotros, dicen los sabios, teníamos en nuestro corazón, cuando estábamos en el vientre materno, estudiamos toda la Torah. Antes de salir, va un ángel, te borra todo y sale. Y ahora dice Dios, tienes que estudiar Torah día y noche. Pero si ya la teníamos, no. Yo te lo quito para que tú perteneces a esto. Lo tenía al principio. Te falta algo, tienes que buscarlo, pero ahora tienes que hacer tú el trabajo. Dicen los sabios que nosotros estábamos en el cielo, el alma estaba en el cielo, apegada a Dios. ¿Para qué nos mandó a este mundo? Nos alejó de Él. ¿Para qué nos puso un instinto negativo que nos aleja de Él? Tú nos dices, apégate a mí, vuelve a mí, pero tú nos alejaste y tú nos pones un instinto negativo que nos quiere alejar más. Sí, porque yo quiero que ahora tú hagas este trabajo, que tú busques mi cercanía. Si te desviaste, vuelve. Pero todo el camino al final de la Torá, lo que la Torá quiere es volver a esta relación inicial que teníamos con Dios, de apego a Él. Hay cosas que están en nuestro interior que nos desvían y tú tienes que volver a Él, a apegarte a Él. Y el apego verdadero va a ser al final el mundo venidero. Allá va a ser la eternidad. Acá el tiempo del trabajo, de esforzarte, de ganártelo tú, de volver a Dios. En verdad, Mesilas Yesharim también. Aunque tú seas un justo, que nunca pecaste, necesitas retornar a Dios, porque cuando llegamos a este mundo nos alejamos. Y Dios nos alejó, para que nosotros volvamos con nuestro esfuerzo a pegarnos a Él. Y ahí llegamos a nuestra realización como personas, como criaturas de Dios. Y nos elevamos y elevamos al mundo también con nosotros, si Dios quiere. Entonces este retorno que nosotros tenemos que ver, tenemos la gracia de estudiarlo de un libro tan importante. Espero que yo voy traduciendo, espero que no sea un poco difícil para ustedes. Top como Mesilas Yesharim. Y Bezrat Hashem, lentamente tenemos que aprender esto y podamos volver. No solo ayunar por ayunar, como lo hicimos en Tisha B'Av, sino el ayuno en sí no es el objetivo. El objetivo es que esto nos remezca, nos cause despertar. Podamos despertar y volver a retomar el camino verdadero, que es la tshuva. Entonces, Bezrat Hashem, que Dios nos ayude. Entonces, vamos a empezar. Ilhot Tshuva, las leyes de Tshuva, entonces, de Maimónides, de Rambam, capítulo 1. Aleph, capítulo 1, primera ley. Kol mitzvah shebatorah, nosotros tenemos 613 mitzvot, 248 positivas y 365 negativas. No cada persona tiene que cumplir todo. Hay mitzvot para los kohanim, hay mitzvot para los hombres, hay mitzvot para las mujeres. Cada uno tiene que cumplir la parte de él, dentro de los 613. Y juntos todo el pueblo cumplen toda la Torah. Kol mitzvah shebatorah. Todos mis mandamientos de la Torah. Ven a se, ven lotase. Tanto positiva como negativa. Positiva, por ejemplo, poner tefilín, poner mezuzá. O lotase, negativa, puede ser comer algo no kasher, por ejemplo. Y mabar adam alejad miem. Si uno pasa a llevar una de estas, una positiva no la hace, una negativa la hace. Ben besadón, ben beshgagá, puede ser que la hizo o zadón o shgagá. ¿Qué significa zadón o shgagá? Tal vez se acuerdan de la ley de Shabbat, estudiamos lo que es mesit y shogeg. Mesit es que tú sabes que esto está prohibido y tú vas y lo haces igual. Tú sabes, estás consciente de que esta acción está prohibida y tú vas y la haces. Eso se llama mesit y algo muy grave. Shogeg es, tú haces el acto negativo, pero no con la intención de profanar, de no cumplir tu obligación frente a Dios,
sino shogeg, tú haces este acto porque o se te olvidó que estaba prohibido o no sabías que estaba prohibido. Tú hiciste un acto prohibido, comiste algo no kasher, por ejemplo. Tú no sabías que esto estaba prohibido. De todas formas, hiciste algo prohibido. Tú tienes que estudiar, tú tienes que preguntar, tú tienes que averiguar. No puedes decir, mira, yo no sabía. Seguro que eh, el daño que tú estás haciendo cuando tú lo haces sin saber es menos grave y terrible que cuando uno lo hace con intención sabiendo. Pero igual es algo que hay que hacer chuva. Entonces dice acá el Rambam, si hizo esto Bezadón con intención o Beshgagá, hizo una acción con intención, pero sin intención. Hay dos intenciones acá, es muy importante esto saber. Shogeg significa, yo cuando entré a la casa en Shabbat, prendí la luz del baño. Te van a preguntar, ¿querías prender la luz del baño? Sí, lógico, lo hice con intención, pero está prohibido en Shabbat. Uy, 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 se me olvidó que está prohibido o se me olvidó que era Shabbat. Pero él hizo una intención, un acto con intención. Yo quise prender la luz. Si uno hace un acto con intención, no tiene que pedir perdón a nada. No tiene que borrar esto, no hizo nada. Si tú te echaste para atrás y se prendió la luz en Shabbat, no hubo intención de prender. Entonces, shogeg es algo que sí tiene intención, pero la segunda intención de hacer contra la voluntad de Dios no había. O se te olvidó o no sabía. En todo caso, si uno hace un acto negativo o por Sadón o por Shogeg, que si hace chuva, cuando él haga chuva, cumpla esta mitzvah de hacer chuva, veyashub mijeto hayab litbadot, lifnei a aquel. Cuando él haga chuva, él tiene que hacer lo que se llama bidui. ¿Qué es lo que es bidui? Una confesión, como va a explicar acá, pero confesión no a un hombre, confesión a Dios. Él tiene que pararse y decir a Dios, Dios, como va a decir en un minuto más, eso se llama bidui. Vamos a esperar que él lo diga. Livnei a aquel baruju, él tiene que ahora, está obligado, tiene la obligación de hacer el bidui frente a Dios bendito. Como está escrito, ish o isha, hombre o mujer, que ya sé, y de vade es hatatam asher asa, se bidui devarim. Está escrito en el versículo de esa forma, cuando un hombre o una mujer haga un pecado, tiene que ir y hablar con Dios y decir esto frente a Dios. Bidui ze mitzvah hacer. Y este bidui, confesión, es una mitzvah de la Torah. Ella misma es mitzvah de la Torah. Una mitzvah positiva que tenemos que cumplir. Kesad mitbade, Omer Ana Shem Hatati Aviti Pashati. ¿Cómo se hace esta confesión? Que cuando tú lo haces, como dijimos antes, todo pecado se borra. Tú quedas limpio. Tú eres una hoja limpia que podemos empezar todo de nuevo. Puede ser, como va a decir el Rambam más adelante, que tú pecaste toda tu vida. El último día de tu vida tú dices, Dios, me avergüenzo y me arrepiento de lo que hice y no lo volvería a hacer nunca más. Se borra todos los pecados de tu vida, queda en blanco. Tu hoja en el cielo queda blanca. Entonces dice así, ¿cómo el lenguaje que tiene que ocupar uno cuando hace este bidui? ¿Qué es mitbadin? ¿Cómo lo hace? Ahora estamos en las leyes, no estamos solo en pensamiento, en la parte práctica, cómo tú tienes que hacer esta mitzvah. Mitbadim anashem, por favor Dios, hatati aviti pashati, lefaneja. Hatati, no sé si ustedes ven en el Sidur. En el Sidur está escrito muchas veces donde rezamos Hatati, Aviti, Pashati. ¿Qué significan estas tres cosas? Hatati es lo que dijimos antes, Shogeg. Het es Shogeg. Shogeg, como dijimos, yo prendí la luz en Shabbat o comí algo, yo saqué algo del árbol en Shabbat y comí, no sabía que estaba prohibido cortar del árbol. No quise profanar, no quise, pero cuando me contaron, tengo que pedir perdón a Dios. Hatati, Shogeg, Aviti es con intención. Zadón, yo sabía que estaba prohibido y lo hice. Y aún así, imagínate que
tú frente al rey, Dios te dijo no hacer esto y tú vas y lo haces con querer, todavía puedes tener perdón. Tú dices, Dios, hice esto con intención, me arrepiento y me avergüenzo. O pashati. ¿Qué es lo que es pashati? Pesha es algo más grave todavía. Si te dicen, mira, acá una de las leyes del pueblo de Israel que tienes que comer carne, que sea con shchita, una forma especial de hacerla, hay que salarla, sacarle toda la sangre y muchas cosas para poder comer la sangre. Perdón, para comer la carne. Este hombre dice, mira, la carne kasher es muy cara, yo no puedo sin carne, me encantaría cuidar la kashrut, pero es demasiado difícil y yo necesito comer carne. Pero está prohibido. No, no puedo. Si me traes carne kasher del mismo precio y de la misma forma, bueno, no tengo por qué seguir comiendo esta, puedo cambiar. Pero por mientras yo no puedo vivir sin carne. Y él come, eso se llama avon. Él está haciendo una transgresión con intención. Él sabe que está prohibido, pero su tentación lo domina, lo vence. Pero ¿qué pasa si al final le consigues carne kasher y no más cara, del mismo precio, del mismo gusto? ¿Quieres comer carne kasher? Claro, yo voy a cambiar, ahora yo como carne kasher, no tengo ningún problema. Y él deja de pecar. Eso es aviti. Su tentación lo venció, algo gravísimo, pero no es rebeldía. Pashati es una persona rebelde. Mira, hay carne kasher del mismo precio, tal vez más barata todavía. Yo voy a comer carne no kasher. ¿Pero por qué? Porque sí. No porque mi tentación me está dominando, no, yo voy a ir a comer con querer carne no kasher. Eso se llama pecha, rebelde. Y aún eso, cuando el hombre se despierta a hacer chuvá, puede limpiarlo. Ese nivel también se puede limpiar. Ese es el regalo inmenso que Dios nos dio. Porque Dios nos quiere cerca, porque somos sus criaturas, porque Dios quiere que nosotros encontremos el bien y no como un robot que está obligado a entender. Tiene dentro de cada uno de nosotros, cada uno en su tema, donde su yetzer hará es más fuerte, que él puede saber que esto está prohibido y lo hace igual. Y él, aún así, cuando se despierta a hacer chuvá y volver a Dios, puede hacerlo, aunque estaba en el nivel más terrible, de contra total, pero igual puede volver y Dios lo va a recibir. Entonces eso se llama pashati. Entonces cuando una persona dice, cuando uno va a hacer chuvá y dice esta confesión frente a Dios, dice así: Omer, por favor Dios, hatati aviti pashati, lefaneja frente a ti, veasiti kach bekach, והרי ניחמתי ובושתי במעשיי בעולם איני חוזר לדבר זה. Dios, yo pequé sin intención o con rebeldía, y yo tiene que mencionar lo que hiciste, tal y tal cosa, y me avergüenzo y me arrepiento, y muy importante, y no lo vuelvo a hacer nunca más. No vuelvo a esto nunca más. Esto tiene que ser muy importante. Muchas veces tú le hiciste una cosa negativa a otra persona y tú dices, perdón. Sí, pero ¿qué significa ese perdón? Al otro día ayer le gritaste, lo insultaste, y en 2 días más le va a gritar y lo va a insultar. Perdón. ¿Qué vale ese perdón? También con las personas. Para que tu perdón y tu retorno y tu vuelta, y que seas perdonado, valga, tiene que ser algo muy importante, que tú te comprometes, no es compromiso, pero es como si te comprometieras a que yo no vuelvo a hacer nunca más. Ahí la chuvá es verdadera. Hay veces que la gente por error ocupa la chuvá como una ayuda para seguir pecando. Él peca y mañana dice perdón, ya está todo arreglado, entonces ya puedo seguir pecando porque ya borré lo de ayer. La chuvá me ayuda a seguir pecando. Yo me puedo confesar, dar un dinero, ya me borraste todo,
Y mañana puedo seguir. Chuvá verdadera, como Dios nos ordenó hacer cuando nos equivocamos, es la chuvá me ayuda a dejar el pecado por completo. La chuvá no es una ayuda para seguir pecando, si no hiciste nada. La chuvá es el reconocer lo que hiciste, estar consciente de lo que hiciste, avergonzarte y pedir disculpas ante Dios y decir que no vuelvo a hacer esto nunca más. ¿Qué pasa si lo vuelve a hacer? Yo cuando dije esto, lo dije con toda la seriedad, con todo mi corazón. Si me vuelvo a equivocar, porque una persona que está acostumbrado a hacer algo malo, hasta que vuelva a reacostumbrarse a hacer las cosas bien, puede tomar tiempo. Yo tomo compromiso y me quiero esforzar a cambiar. Si en el camino me vuelvo a equivocar, vuelvo a decir, Dios perdona, me avergüenzo, me arrepiento de lo que hice y no lo vuelvo a hacer nunca más. Hice esto de nuevo. Pero es increíble que el hombre, la fuerza de él, la costumbre que Dios nos dio, no hace algo que era muy difícil para nosotros, que se vuelva algo liviano, más simple. Y lentamente, cuando nosotros tomamos un compromiso verdadero con nosotros mismos, con Dios, vamos a poder ir dejando por completo el pecado. Y nos vamos a limpiar de verdad. Y una de las cosas que va a decir el Rama más adelante que nosotros sabemos, nosotros queremos sentirnos frente a Dios, cerca de Dios, sentir esta verdad y vivirla y ¿cómo se llama? Y tenerla clara 100%. Pero todo esto tenemos un problema. Dicen los sabios que los pecados nuestros son como una barrera de fierro entre nosotros y Dios. Yo quiero sentir algo, yo quiero sentir esta verdad, yo quiero creer, pero tengo una barrera de fierro que no me deja. Yo estoy a oscuras, no veo nada. Pero tú estás en un cuarto cerrado completo y todavía con anteojos oscuros. No veo nada, sácate los anteojos, todavía está mejor, pero todavía no. Abre las cortinas, afuera hay un sol tremendo, pero tú estás totalmente rodeado por una sociedad. Es como un rap dijo algo maravilloso. Hay una lámpara fuerte que ilumina mucho, pero llena de tierra. No se ve nada, no se ve la luz, no hay luz. Entonces nosotros tenemos que limpiar esto con la chuvá. La chuvá es lo que te limpia, te purifica, te rompe esta muralla que te está separando de Dios y te va a dejar la posibilidad de ver las cosas claras, claras, claras y tener una, ¿cómo se llama? Como los grandes tzadikim que pudieron hacer cualquier prueba, pasar a llevar cualquier prueba. ¿Por qué? Porque veían las cosas tan claras que no tenían ningún problema. Ellos sabían que esto es una prueba para seguir creciendo. Entonces, esa claridad que se logró al purificarse de todo pecado, entonces lo que les permitió seguir adelante, avanzando y no caer en las pruebas que de repente uno tiene. Entonces, es el bidui, en la mitzvah de hacer que tenemos que hacer. Y como dijimos acá, Belolam en José le dabarse. Y uno dice, y nunca más voy a volver a esto. Si alguien quiere entre medio preguntar algo, por favor, con mucho gusto, si necesitan preguntar algo. Yo, Rap, si me es posible. Yo. Sí, Yofi, qué bueno. ¿Qué quiere decir? John, Sí. una pregunta, Rap. Ya que estamos hablando de esto, si yo sé, alguien me dice, si un Rap me dice esto no es debido de realizar, pero otro me dice sí se puede hacer, ¿cómo quedo yo en ese momento entonces? Mire, es una buena pregunta. Eso, hay 613 mitzvot y todos los rabanim dicen lo mismo. Cuando había una pregunta nueva, Dios dice en la Torá, irás a los sabios de la época y ellos te dirán lo que tienen que hacer. Con el Sanedrín, donde estaba el tribunal grande de la corte grande de Israel. ¿Sabe dónde estaba? En el templo. Increíble. Todo está bajo el templo. Todo está bajo Dios, también los grandes sabios. Con el tiempo se destruyó el templo, como Tisha B'Av que estamos recordando, y salimos al exilio por todos lados. El Sanedrín
se terminó. Tiene que volver, Bezrat Hashem, va a volver, pero por mientras no había. Y el pueblo se esparció por acá, por acá, por acá, por distintas partes del mundo. Y había muchas preguntas nuevas que aparecían, todo el tiempo hay preguntas nuevas. ¿Quién es el que tiene el deber de responder a estas preguntas? Los sabios de cada época. Pero ahora no hay una unión de todos los sabios para dar una sola respuesta. Por ejemplo, en Pesa se prohibió kitniot. ¿Qué son kitniot? Legumbres. ¿Por qué? Porque en Europa, donde ellos plantaban arroz, por ejemplo, en el mismo campo, al otro año plantaban trigo. Y después al otro año, otra vez arroz. Cuando tú sacabas arroz, venía trigo con esto que podía fermentar y ser hametz. En los países como en Turquía, en Egipto, nunca había ese problema, ¿no? No ocupaban ese tipo de formas de plantar. Entonces ellos te van a decir, el arroz está permitido. No porque hay dos Torah, porque este cerco aquí no tiene ninguna razón de hacerse, y acá tenía mucha razón. Y como no hay una unión, ellos fueron los Ashkenazim que recibieron las leyes de todo generación en generación, porque así eran los problemas que habían allá. Y acá no habían estos problemas, y los sefaradín podían comer legumbres. Entonces, hasta que no haya, dicen los sabios, el Rabbi Miren, por ejemplo, dice, la diferencia entre los Ashkenazim y los Sefaradín, que tienen costumbres distintas, 99% es todo igual. Las mismas leyes. Solo que aquí, que la Torah es grande, el 1% cuando la Torah es muy grande, parecen muchas leyes. Y eso me confunde. Parece que un rab dice que sí, el otro que dice que no. Pero en la esencia, en la mitzvot, todos dicen lo mismo. Todos se ponen tefilín el mismo día, la misma forma de tefilín. Todos se ponen igual. Todos cumplen Shabbat, todos tienen las mismas 39 trabajos prohibidos, pero hay cerco que aquí había que hacer y aquí no. Y por mientras que no, hasta que no vuelva el Sanedrín, ¿qué es lo que se hace? Se dice, toma tu rab, elige tu rab, que sea una persona que entiende, que sabe, una persona justa, y anda con él y no te desvía derecha e izquierda. Tú no puedes ser al mismo tiempo Ashkenazí, Sefaradí y Teimaní, ¿no? Y dentro de los Ashkenazí hay distintos grupos. Dentro de los Sefaradim hay distintos también. Yo quiero ir con el Sefaradí como el Shulchan Aruch. Yo quiero ir como el Ben Ish Chai. Y como las bases de todo es la misma ley, solo que hay discusiones pequeñas acá o acá, yo me voy con este rab en esta línea 100%. Es como cuando uno tiene un árbol que tiene lleno de ramas, pero todos están recibiendo la vida del mismo tronco, de las mismas raíces. Si hay una rama por ahí botada, no te metas ahí ya está fuera. Entonces esa es la cosa. Yo tengo que hacerme mi rab, irme con él 100% y no desviarme derecha a izquierda. Rab, pero por ejemplo nosotros, yo en mi caso que estoy por fuera de Israel, tengo que estar por fuera y tengo que ser parte de la comunidad que está en mi zona, pero si no me siento cómodo con esta comunidad porque la información que me están dando es muy diferente a la que está en Israel, no es por mal, no porque Israel sea más estricta y acá es más permisiva, ¿me entiendes, Rab? Pero me están obligando, me dicen, si tú no vienes de fuera, de una comunidad de afuera, no te puedes convertir, no es lo que me están dando a entender. Y hemos preguntado, me han dado a entender eso. Pero entonces estoy teniendo las dos informaciones y que son informaciones, una, la de la mosca, el ejemplo. Usted me dijo, no se puede. Mi rap de Netadel, me dijo lo mismo, no se puede. La mosca es como un camello y acá me dicen, se puede. Dos, aquí se puede nadar. Mi rap le pregunto, no se puede nadar. Entonces me gusta, no es que yo Es lo que sea, le digo. Uno ¿me tiene escucha? que, sí, usted tiene que elegir su rap. Sí, yo quiero mi rap, yo tengo ya mi rap pero estoy obligado porque me dicen, si no vienes con una carta de la comunidad donde me encuentro, que estoy por fuera en Europa, no quiero decir qué parte, no por mal, sino que no quiero que caiga peso, que piense que estoy Lógico, hablando mal de alguien, y mucho menos porque lógico. no estoy hablando mal de nadie, solamente que no estoy de acuerdo con el pensamiento de esa persona, ¿me entienden? No estoy diciendo nada malo, pues mi pensamiento, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo digo, Rap, ¿cómo funciona ahí? Porque si me están dando una información permisiva y otra no permisiva, yo no puedo actuar como, no, es que esta está más suave para mí, voy a actuar con esta, porque no quiero ser yo el juez de decir, eso está bien, eso está mal.
Ajá. ¿Me entiendes? Entonces yo me siento más de que está prohibido, es que yo, para mí, mi punto, está prohibido. Entonces, pero si tengo que estar en esto, estoy en una situación que no sé cómo actuar, porque estoy obligado a hacer algo que no me siento bien haciéndolo, rap. Disculpe que me alargo un poco, perdón compañeros, perdón todos. Sí. Bueno, Rap, sí, shalom para todos. No, por el tema del compañero, no sé cómo es él, pero cómo será su situación. No sé en qué país se encuentra, pero bueno, a diferencia de mi caso, muy cortito lo voy a comentar ya. Yo porque salí de una comunidad donde fui aceptada por un buen tiempo en Colombia, pero por el tema de que me venía para Chile a casarme con mi esposo, 8 años ya sin ir a ninguna sinagoga. Acá en Chile no me han aceptado en ninguna sinagoga por no ser convertida, a pesar que pero soy nieta, ¿sabe qué? bisnieta de, Señora de, una, Esther, de una familia judía, señora Esther, 100%, y a mí me han pateado en todas partes aquí en señora Chile, Esther, y por señora eso Esther, estoy con el rap y la midrashá. señora Esther Aval, no es el tema ahora. No es el tema ahora. Yo entiendo que pueden ser cosas muy dolorosas, pero no es el tema ahora de la chuva. Hay que hablar eso aparte, ver soluciones, pero no es el tema de ahora. Es una cosa que debe ser muy dolorosa, seguro. Hay que buscar los caminos para arreglarlo, pero ya no es el tema de ahora. Entonces No, tenemos el tema que... mío es que decir Sí, que yo quiero actuar con las leyes, no por mal, con lo que me enseña de Jerusalén, ¿me entiendes? Pero si me están dando otra, por lo pregunto, rap, y entonces si yo cometo el error porque me están dando mala información, ¿cómo funciona? Mi pregunta fue esa. sí, yo No, no, entiendo, el yo tema de la, entiendo. no el tema de la conversión, me disculpen si me dicen Sí, malentender de sí, pronto, ¿eh? sí, sí, sí. No, lo que yo creo que lo que yo le dije antes es una solución. Uno tiene que escoger, uno puede escoger quiénes van a ser su rabanim. Y tiene que buscar. Puede ser que es difícil porque a veces yo tengo que apoyarme en la comunidad donde vivo y necesito recomendaciones y todo tipo de cosas. Pero la verdad, que cuando uno entienda, va a poder entender que todas las restricciones que se hacen en el lugar tienen una lógica. Si uno se va a sentar a estudiar bien, profundamente, va a poder entender la lógica por qué se hizo este cerco. Y es una cosa que una cosa real. Tal vez hay otros rabanín que vieron que este cerco en este lugar no era importante, no era realmente necesario. Y no lo hicieron. Pero la cosa es que si uno se va a poner a estudiar profundamente lo que dicen los sabios, cada cerco que dijeron ellos tenía realmente un respaldo de sabiduría tremendo detrás de todo esto, una razón. Si no se estudia profundo, no se ve la razón. Y aparte de eso, hay posibilidad de escoger otra línea dentro del judaísmo. Pero si uno se va a sentar a escuchar realmente cuáles son las bases, cuáles son estos, realmente puede entender que ese cerco que ahora no lo entiendo, me molesta, también tiene una base muy grande para cuidar al pueblo de Israel. ¿Me entiendes? Pero más detalle tenemos que hablarlo aparte, si Dios quiere. Besimha Rabba, con mucha alegría. Gracias, rap, disculpen compañeros. Señora Esther también, por favor. Yo sé, pero Bezrat Hashem vamos a tratar de ver. En todo caso, sobre las leyes de Chubá, lo que estamos hablando ahora, entonces dice así, uno tiene que hacer lo que se llama bidui para poder borrar lo que hizo negativo y poder limpiar esto que lo separa de Dios, como dijimos. Seguimos. וכל המרבה להתוודות ומעריך בעניין זה, הרי זה משובח. Y cuanto más tú estás consciente de esto y pides a Dios perdón por esto y quieres volver a Dios de verdad, que es algo difícil para el hombre, porque el hombre por naturaleza, él quiere ser el rey. Y cuando yo tengo que confesar y disculparme, es como un tipo de humillación para una persona. Es algo no fácil de hacer, pero esto que él se obliga
y realmente ve su equivocación y la acepta y quiere cambiar, este esfuerzo espiritual que tiene que hacer, lo purifica, lo limpia y Dios lo recibe. Vejem baalei hataot, vashamot, beche, meviim korvanotem, al shehigatam. Y así una persona, hay pecados que tú tienes que traer un sacrificio al templo. O, por ejemplo, una persona que por shogeg, que es lo que dijimos antes, hizo una prohibición sin acordarse que estaba prohibido, pero hizo una prohibición, tiene que traer un corbán, un sacrificio al templo. Al Shekatá o al Zdurnam, o cuando hizo algo con intención negativo, que puede tener castigo duro. Si una persona, por ejemplo, Dios no lo quiere, hizo idolatría, mató, hizo adulterio, tiene pena de muerte, según la Torah. Dios no lo quiere a nadie. Y si hubieron dos testigos, para que haya pena de muerte es muy difícil que ocurra, casi no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque cuando una persona hace un pecado tienen que haber dos testigos ahí. Y los testigos te tienen que decir, esto está prohibido de la Torah y es algo terrible. Y el hombre, te tienen que decir que tiene tal y tal pena, tal y tal castigo. Y el hombre aún así dice, no me importa. Y no le da nada. Él puede matar a otra persona, Dios no lo quiere, y tiene pena de muerte. Y dos testigos le dicen, tú vas a hacer esto, este crimen, tú tienes pena de muerte. Él dice, no me importa. Y para que haya pena de muerte, tiene que responder. Tal vez no lo escuchó cuando lo advirtieron. No basta con verlo, tienen que decirle, si tú haces esto, tiene tal y tal pena. Y él tiene que responder, tal vez no lo escuchó. Para que haya pena de muerte, dice, uno en 70 años si ocurriera algo muy difícil. Pero ocurrió. Entonces, si una persona dice así, una persona, Vejem baalei hataot, vashamot, beche mevin korvanotem al shegigatan, o al sdonam, em mitkaprin laem bekorbanam, achi yasut chuva. Una persona que hizo un pecado y trae un korban, un sacrificio, no basta con el sacrificio, no se le perdona a la persona hasta que él haga esta confesión que dijimos. Dios, me arrepiento y me avergüenzo de lo que hice y nunca más lo vuelvo a hacer. Y con el corbán, con el sacrificio, borra este pecado. O sea, él necesita traer este corbán, pero no es suficiente para purificarlo. Necesita esta chuvá que dijimos antes que tiene que hacer. והתוודה בידוי דברים שנאמר והתוודה אשר חטא עליה. וכן כל מחייבי מיתות, בית דין, מחייבי מלכות, הם מתקפל להם במיתתם ובלקות, לקיאתם עד שיעשו תשובה והתוודו. Y así también, una persona que tiene aún todo tipo de castigo que puede tener por el pecado que hizo, o golpes como se daba, o que daba solo el Sanedrín, o aún pena de muerte. Antes de que él muera, le decían, mira, si tú haces chubá ahora y te arrepientes de lo que hiciste, con el castigo que tienes que recibir, porque vas a tener que recibirlo, por haber matado a alguien o hecho alguna cosa tan grave, con la chubá que hiciste y el castigo, se te borra el pecado y tiene mundo venidero. Si no, perdiste. El que mata a una persona con intención puede perder su mundo venidero, pero aún ahí, en ese momento tan duro, tan terrible, que él va a recibir su castigo, le dan la oportunidad. Si tú haces ahora chuvá, puedes tener mundo venidero. Acá ya perdiste, acá hiciste algo tan terrible que ya no hay cómo disculparte, pero puedes tener mundo venidero. וכן החובל בחברו ומשיג ממונו, אף על פי שישלם לו מה שהוא חייב לו, אינו מתקפל לו עד שיתוודה. Y así también, si tú le hiciste un daño a una persona, le rompiste algo, le quebraste algo, lo golpeaste, Dios no lo quiera, le hiciste un daño que estaba prohibido, tú tienes que pagar todos los daños que le hiciste. Pero no es suficiente. Después de que pagaste todos los daños que hiciste, tú tienes que pedirle perdón a esta persona. Si pagaste los daños y no le pediste perdón, no se borró el pecado. Y así el hombre no basta el que robó devolver el robo, no se le borra el pecado hasta que pida que haga tshuva.
necesita entonces dos cosas. Hay algo que, como va a contar en la ley que viene un poco más adelante, que cada pecado tiene una forma de limpiarse. Hay pecados que se limpian solo pidiendo perdón. Hay pecados más grandes que tienen que pasar sufrimiento para limpiarlo, porque hiciste algo terrible. Pero todo esto no se va a terminar de borrar hasta que tú hagas la chuva personal tuya. ¿Qué es lo que es? Dios, me arrepiento y me avergüenzo de lo que hice y no lo vuelvo a hacer nunca más. Entonces, cuando uno hace esto, Bezrat Hashem, se le borra. Entonces, sí, tú tenías que traer un corbán, un sacrificio al templo, no basta con el sacrificio, tienes que traer el sacrificio y decir esta confesión frente a Dios. Y ahí se te borra el pecado. Bet, tenemos tiempo para hacer otra ley. Seir Amishtalech. Lefi Sheu Kapara al Kol Israel, Kohen Gadol Mitbade Alav al Lashon Kol Israel. Había un sacrificio que se hacía en Yom Kippur. Era un sacrificio especial que había en Yom Kippur, que se llamaba Seir Amishtalech, el cabrito expiatorio. Es un sacrificio que Dios dio para poder, ¿cómo se llama?, expiar, y esto lo hace el Kohen Gadol, el gran sacerdote de Israel. Una vez al año en Yom Kippur hacía este sacrificio y él confiesa todos los pecados sobre este animalito y se sacrifica, como va a decir acá. Seir Amishtalech lefi she'u kapara al Kol Israel, Kohen Gadol mitbade alav, al lashon Kol Israel, shenemar ve'idbada alav et kol avonot ben Israel. Entonces, este el trabajo del Kohen Gadol en Yom Kippur era algo increíble. Él con su trabajo permitía, él purificaba a todo el pueblo de Israel. Esa era la grandeza de Yom Kippur, que Dios dio un día especial, el día del perdón. Y este sacrificio lo hacía el hombre más importante de Israel, o de lo más importante que era, el gran sacerdote, el Kohen Gadol. Y él lo hacía como representante de cada uno de nosotros. Y hacía esta expiación, este corbán por todos. Y decía así: Seir Amishtalech mechaper al kol averot shebatorah, akalot bajamurot. Este corbán, este sacrificio que se hacía, expía a todo Israel de todos los pecados pequeños y grandes que había. Ben Shabar Besadón, Ben Shabar Beshoget. Tanto que tú hiciste este pecado en forma particular, con intención, Zadón, o Shogeg, como dijimos antes, tú lo hiciste con intención, pero sin intención de hacer contra Dios. Ben Sheodalo, Ben Sheloodalo. Akol Mitkaper Beseir Amishtalech. Y todo se lograba purificar con el trabajo. El Kohen Gadol tenía una fuerza tremenda, que era el que representaba a todo el pueblo de Israel. Y él hacía como este trabajo en nombre de todo el pueblo de Israel. Veu Shasat Tshuva. Y cada uno, cuando el Kohen hacía este trabajo, cada uno personalmente tenía que hacer Tshuva en su lugar. Abalim lo asat Tshuva, en Aseir Mejaper lo ela la calot. ¿Y qué pasa si una persona no hacía tshuva? Mire el trabajo del Kohen Gadol, la importancia que tenía en el templo, lo que él podía lograr. Hay pecado grave y hay pecado menos grave. Los que son graves son, Dios no lo quiera, los pecados que tiene pena de muerte. Un tipo de pena de muerte. O maem akalot maem ahamurot. Ahamurot em shechayamim aleem mitat beidin o karet. Hay dos tipos de pecado. Un pecado es que una persona, Dios no lo quiere, hizo un pecado muy grande que tiene pena de muerte. Como dijimos, casi no se podía dar, casi no se daba. Pero tú tienes que saber que lo que hiciste tiene pena de muerte, hiciste algo gravísimo. Si te van a dar esta pena o no, es algo gravísimo. O caret, ¿qué significa caret? Que por este pecado se corta tu unión con Dios. En las moras aquí dice, cada vez que una persona hace un pecado, tu alma que está en tu cuerpo, que está unida a Dios,
es como un cable muy grueso, lleno de cordelitos, que lo forman, trenzado. Cada pecado de nosotros es como cortar uno de estos cables pequeños. Pero hay un pecado que es tan grave que se puede cortar todo. Aún así, tú puedes llegar y con tu chuvá borrar este pecado también y anularlo y que desaparezca del mundo. Entonces, ¿cómo se llama? Esos son los graves. Los otros pecados que no tienen o caret o pena de muerte se llaman más livianos, que está prohibido. Nosotros sabemos, antes de hacer un pecado, Dios no lo quiera, el hombre tiene que estar dispuesto a dar todo su dinero. Esa es la gravedad de un pecado. Todo su dinero y no hacer un pecado. Si una persona hizo un pecado no tan grave que no tiene no pena de muerte o caret, entonces él tiene que hacer chuvá también. Pero si no hizo chuvá, dice acá el Rambam, el trabajo del Kohen Gadol era tan fuerte que él te borraba todos los pecados livianos que podías tener. O sea, es como una vez al año en Yom Kippur era partir de cero de nuevo. Los pecados que hiciste con intención, el servicio del Kohen Gadol más tu chuvá, borra. Y los pecados que no tienen esta gravedad tan grande de pena de muerte o caret, aunque son terribles que uno tiene que, como dijimos antes de hacer un pecado normal, pequeño, Dios no lo quiera, que es pecado, tú tienes que estar dispuesto a dar todo tu dinero y no hacerlo. Si pudieras convencer a alguien que te está obligando, te doy todo lo que tengo y no lo hago. Ese es el nivel de un pecado pequeño. Eso el Kohen Gadol con su servicio lo borraba. Aunque tú no hiciste chuvá, tú deberías hacer chuvá, pero no lo hiciste. El trabajo del Kohen Gadol era tan fuerte para el pueblo que una persona que no hizo también chuvá, el Kohen Gadol se borraba. Entonces, ese era el trabajo tremendo que había en Yom Kippur, que lo principal de ese día era el servicio del Kohen Gadol. Ahora que no tenemos templo, es lo que vamos a ver si Dios quiere la próxima semana. ¿Qué pasa hoy día? Que no hay templo, que no hay Kohen Gadol. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo borramos? Entonces vamos a ver que hoy día lo que tenemos es la chuva, solo la chuva. Y uno puede borrar, aunque tiene una pena, hizo algo que tiene pena de muerte o caret, aún así tú lo puedes volver y limpiar. Todo, que estén muy bien. Lo dejamos hasta acá. Tal vez, perdón que no pude responder todas las cosas. El señor John, en vez de hay que hablar aparte. Gracias, Rab. Gracias, Rab. Que tengan un call to para todos, señor Esther también, call to Litraut. Shabbat Tov. Shabbat